Buenos días. Buenos días. Buenos Eh, días. Pensé que la clase no venía o algo, la verdad. Soy el último. O sea, ¿qué estaba esperando? ¿Había más? Sí, pero como pasó tiempo así, no sabíamos nada, se fueron. Ya. Propiedades eléctricas. Propiedades que tienen los minerales y que son especialmente interesantes por sus aplicaciones industriales. Ya me refiero a las propiedades eléctricas que tienen ciertos minerales. Bueno, la principal propiedad es la conductividad eléctrica. ¿Ya? La conductividad eléctrica, por ejemplo, del cobre, del oro, de la plata, el platino también es buen conductor eléctrico. Generalmente todos los minerales o metales que son buenos conductores eléctricos, son buenos conductores de la temperatura también, buenos conductores térmicos, ¿ya? Conductividad eléctrica. La primera propiedad relacionada con la electricidad es la electricidad por frotamiento. Esta es una cualidad que tiene el ámbar. Esa cualidad se descubrió hace miles de años, ¿cierto? El ámbar, no sé si ustedes saben, es la resina, ¿cierto? La savia del árbol que sale y después se petrifica con el tiempo. A veces quedan atrapados insectos ahí en esa resina. Bueno, el ámbar se considera un mineral, ¿cierto? Es de origen orgánico. Digámoslo así, se considera un mineral porque está como roca, ¿cierto? Pero en realidad no lo es, es de origen orgánico. Los antiguos griegos ya sabían que el ámbar frotándolo, por ejemplo, con un trapo o con un trapo de seda, adquiría la propiedad de atraer cuerpos ligeros, así como cuando hacemos eso con un lápiz Bic, ¿cierto? Con una regla al pasarlo por nuestro pelo y hace lo mismo. Bueno, eso ya se sabía del ámbar. Se frotaba, por ejemplo, con una tela así como la seda o el satín y este se cargaba eléctricamente. Al cargarse eléctricamente va a traer ciertos cuerpos con carga eh, opuesta. Conductividad eléctrica es la capacidad que tiene un mineral de conducir la electricidad. Depende de la presencia, depende de la presencia en el mineral de enlaces metálicos, ¿ya? En general, los minerales que tienen buena conductividad eléctrica son metales, ¿ya? Como el cobre, el oro, la plata, el platino. Por eso dice depende de la presencia en el mineral de enlaces metálicos. Los enlaces metálicos en los últimos orbitales tienen electrones que fácilmente se liberan de esa atracción que los tiene ahí, cierto, producto de los protones que hay en el centro. Pero como están en los últimos enlaces, en los últimos orbitales, perdón, son equivalentes a los últimos planetas, ¿cierto?, en el sistema solar. La conducción de la electricidad por parte de los minerales es función del tipo de enlace que presentan. La conducción de la electricidad por parte de los minerales está en función del tipo de enlace que presentan. Aquellos minerales con enlaces puramente metálicos son buenos conductores eléctricos. Ejemplo de ellos son los elementos nativos, los que encontramos de forma nativa en... Cuando hablamos de elementos nativos nos referimos a minerales que se encuentran libres de estar, libres de estar enlazados con otros elementos, ¿ya? Podemos encontrar plata nativa, podemos encontrar cobre nativo, podemos encontrar oro nativo. Y todo esto son buenos conductores eléctricos. El cobre la lleva, por supuesto. Los que tienen enlaces parcialmente metálicos, como los sulfuros, ¿ya? Son semiconductores eléctricos. Entonces la pirita, que es un sulfuro de hierro, es un semiconductor eléctrico. Los minerales que tienen enlaces iónicos o covalentes normalmente son no conductores de la electricidad, ¿ya? No conductores de la electricidad. Ejemplo de eso, ¿cierto? Eh,
la sal común, ¿cierto? El cloruro de sodio es un no conductor eléctrico. Para los minerales que no pertenecen al sistema cúbico, la conductividad eléctrica es una propiedad anisótropa. ¿Qué significa eso? Yo tengo un cristal acá, digamos que esto es un cristal, y no pertenece al sistema cúbico ya. Significa que si yo quiero medir la conductividad eléctrica, por ejemplo, por acá, hacia acá, va a ser distinta a la medida de aquí hacia la parte de atrás. Eso significa anisótropo, que no es igual en todas las direcciones. Entonces, para los minerales que no pertenecen al sistema cúbico, la conductividad eléctrica es una propiedad anisótropa. Ahora, si pertenecen al sistema cúbico, es isótropa, o sea, es igual en todas las direcciones. Eh, Otro ejemplo de enlaces covalentes, ¿cierto? Por ejemplo, el plástico, ¿cierto? Siendo que no es un mineral, pero está compuesto por enlaces covalentes o enlaces iónicos. El plástico, la madera, ¿ya? También tiene enlaces iónicos o covalentes, y eso hace que sea un muy mal conductor eléctrico. Por eso, generalmente cuando un rayo cae en un árbol se incendia, ¿cierto? O se parte. El plástico ante la electricidad se funde, ¿cierto? Se quema. Lo mismo le pasa a la madera, porque no conduce la electricidad. Y generalmente, como les decía, los malos conductores eléctricos son malos conductores del calor, malos conductores del calor. Otras propiedades eléctricas que tienen los minerales son la piroelectricidad y la piezoelectricidad. La piroelectricidad es la capacidad de un mineral de adquirir carga eléctrica cuando es sometido a una variación de temperatura. O sea, se carga eléctricamente cuando se produce una variación de temperatura del mineral. Por ejemplo, lo tenemos en el refrigerador y lo sacamos fuera, ¿cierto? O al revés, está caliente porque le tiramos agua caliente y después lo metemos al freezer, ¿ya? Eso es la piroelectricidad. La piezoelectricidad tiene que ver con cargarse eléctricamente al presionar el mineral. Capacidad de un mineral de adquirir carga eléctrica cuando es sometido a una determinada presión, ¿ya? Se carga eléctricamente el cuarzo cuando lo sometemos a una determinada presión. Presión, ¿cierto? Se podría decir que al presionar un mineral estoy pasando energía, ¿cierto? Ahí es cuando se carga eléctricamente. Hay minerales que tienen propiedades magnéticas. El magnetismo es la capacidad de un mineral de ser atraído por el campo magnético de un imán. Entonces, cuando un mineral es atraído por un imán, se dice que es magnético. Un ejemplo de ello es la magnetita, que es un óxido de hierro que tiene un porcentaje muy alto de hierro. Más de un 50% de la magnetita es hierro. Minerales ferromagnéticos son aquellos que son fuertemente atraídos por los campos magnéticos. Son aquellos que son fuertemente atraídos por los campos magnéticos. Bueno, un ejemplo de ello, como les dije, la magnetita, también la pirrotina y la ilemnita. ¿Ya? Magnetita, pirrotina y ilemnita. Espérense un poquito, por favor. Ya, los minerales
paramagnéticos son atraídos débilmente por los campos magnéticos de un imán. Un ejemplo de ello es el rutilo, la siderita, el berilio y minerales que contengan hierro en su composición. Esos serían minerales paramagnéticos, o sea, son atraídos débilmente por un campo magnético como el generado por un imán o un electroimán. También están los minerales diamagnéticos. Diamagnéticos. Estos minerales no son afectados por los campos magnéticos, ¿ya? E incluso son débilmente repelidos, dice. Como por ejemplo la halita, que es la sal común, ¿cierto? Cloruro de sodio, y la calcita, que químicamente es carbonato de calcio. Carbonato de calcio. La composición química determina la clasificación de los minerales dentro del sistema mineralógico y esta composición química se establece mediante análisis. La composición química determina la clasificación de los minerales dentro del sistema mineralógico y esta composición química se establece mediante análisis. Los métodos de análisis son numerosos y se dividen en vía seca, método simple y rápido, orienta de la composición de un mineral. Pero eso no me entrega un número, ¿ya? Por eso se dice que es cualitativo, o sea, yo puedo decir que tiene harto cobre, poco cobre o no tiene cobre. Eso es cualitativo. En cambio, los de vía húmeda, los métodos de análisis de vía húmeda son exactos, pero más costosos. O sea, me entregan un valor. Por eso hablamos de cuantitativo, es un análisis cuantitativo. Estamos hablando de los métodos de análisis de los minerales. ¿Cómo es el análisis por vía seca? Por ejemplo, determinación de la fusibilidad y del color de la llama. ¿Ya? Fusibilidad es que se funda. Determinación de la fusibilidad y del color de la llama. Cada mineral tiene un color característico con que se combustiona. Dificultad del mineral para fundir, por ejemplo. Todos sabemos que los minerales, ¿cierto? Los metales funden a una determinada temperatura. Eso está en los libros. Por lo tanto, si un mineral no funde a una determinada temperatura, puedo descartar que sea ese mineral que yo creía. También tiene un color de llama indicativo del elemento. Tiene un color de la llama indicativo del elemento, por ejemplo, que compone el mineral. Eso también se conoce, ¿ya? Por eso es una forma de determinación de qué tipo de mineral es a través de la fusión o del color de la llama. También el calentamiento de la muestra en tubo cerrado. Es una forma de ver, ¿cierto? Si es o no el mineral que creemos que es. Calentamiento de la muestra en tubo cerrado. Calentando la muestra a distintas intensidades en un tubo de vidrio de 8 centímetros de largo, se observa la volatilidad, por ejemplo, cuando un sólido pasa a estado gaseoso. La fusibilidad tiene que ver con la fundición de ese elemento, se funde o no a determinada temperatura. Y las pátinas que se forman tienen que ver con una capa delgada de como óxido que cubre una de las caras de los minerales. Es típico ver pátinas en la calcopirita o la pirita, ¿ya? La pátina nos muestra el color original que tenía el mineral. Cuando hablamos de color característico de un mineral, por ejemplo, la pirita es amarilla, ¿cierto? La calcopirita es un amarillo oscuro, casi naranjo. Entonces, cuando un mineral está con pátina, no se ve del color que tiene que ser, porque tiene como una pequeña lámina o capa de óxido encima, ¿ya? Esa es la pátina. Se forman los cambios de color y la luminiscencia. Todo eso tiene que ver con el análisis por vía seca, cuando se calienta la muestra en un tubo cerrado. Entonces se calienta la muestra a distintas intensidades de calor, ¿cierto? En un tubo de vidrio de 8 centímetros de largo, se observa la volatilidad, la fusibilidad, las pátinas que se forman, los cambios de color y la luminiscencia. Todo eso se puede ver en un tubo cerrado. Calentamiento de un mineral en tubo abierto. Estamos hablando de tubos de una especie de vidrio, ¿ya? Pyrex, un vidrio que es capaz de resistir cambios de temperatura bruscos.
calentamiento de un mineral en un cubo abierto. Se obtiene la composición del mineral del residuo. Se obtiene la composición del mineral del residuo, de lo que queda. A partir de lo que queda de la combustión se obtiene la composición del mineral. Ya este PPT lo terminamos, así que voy a cerrarlo y voy a pasar a otro, ¿ya? Paso a compartir ahora. Ya. Más me equivoqué. No. Sí, me equivoqué. Espérense un poquitito. Espérense un poquitito, por favor. Ya, este es un capítulo 5 de los minerales, un trabajo maestría de la Universidad Nacional de Colombia, pero tiene muy buenas definiciones, por eso lo tengo. Dice Manual de Geología, capítulo 5, los minerales. ¿Qué es lo que es un mineral? Aquí hay una definición de un mineral, ¿ya? Arriba tenemos un carbón mineral o carbono, y al lado también tenemos carbón, pero es un diamante. Entonces tenemos dos minerales que tienen el mismo elemento, pero distinta estructura cristalina, Definición. ¿Qué son los minerales? Son sustancias sólidas, naturales, o sea, se forman de origen natural, y homogéneas, con composición definida y disposición atómica ordenada. Son el resultado de procesos inorgánicos, ojo con eso, son el resultado de procesos inorgánicos y componen las rocas de la corteza terrestre. O sea, las rocas están formadas por minerales. Pueden formarse de un solo elemento, como el caso del diamante, y lo hace del carbono, de dos elementos, como la pirita, de la unión de hierro y el azufre, o de tres o más elementos, como los feldespatos, los piroxenos, los anfíboles, ¿ya? También se da el caso de que un mismo elemento genere varias especies minerales. Un ejemplo de ello es lo que produce el carbono, ¿cierto? Que puede formar grafito, o carbón mineral, o diamante, siendo un mismo elemento. Entonces la estructura cristalina es la que cambia. Cómo se agrupan esos átomos de carbono. O que lo hagan la unión de dos elementos como la pirita y la marcasita, que son distintos minerales, pero los elementos que conforman la pirita y la marcasita son los mismos, porque proceden de la unión del hierro y el azufre. Estos son los elementos más abundantes de la Tierra, ¿ya? El oxígeno, fíjense ustedes que es un gas tan necesario para la vida, en volumen respecto a la corteza terrestre, representa el 93,77%, ¿ya? El 93,77%. Acuérdense que el oxígeno está en muchos silicatos, en casi en todo, porque el sílice es SiO2. Por eso representa un 93,77%. No es que el 98% casi sea oxígeno libre, ¿ya? Está asociado a elementos. El porcentaje en peso del oxígeno, ¿cuánto representa en peso de la corteza terrestre? Casi un 50%. El sílice o silicio representa en volumen casi un 1%, 0,86%. Todos los silicatos tienen sílice, pero en peso representa el 27,72%. El aluminio representa en volumen un 0,47%, pero en peso representa 8,13%. Por eso decimos que el oxígeno y el silicio son lo más abundante, ¿cierto?, en la corteza terrestre. Después le sigue el aluminio con 8,13%, después le sigue el hierro con un 5% en peso, 0,43% en volumen,
Por eso es denso, ¿cierto? El hierro, porque en muy poco espacio tengo más peso, ¿cierto? Después le sigue el calcio, que representa un 1,03% en volumen, pero en peso representa casi un 4%, tiene un 3,63%. Después le sigue el sodio, con un 2,83% en peso y un 1,03, perdón, un 1,32% el porcentaje en volumen. Después le sigue el potasio, súper importante el potasio para los suelos agrícolas, representa un 2,59% de la corteza terrestre. Acuérdense que había varios silicatos que contenían potasio, 2,59% en peso, 1,83% en volumen. Y están ordenados de mayor a menor, ¿cierto?, en el porcentaje en peso. Y después le sigue el magnesio, con un 2,09% de porcentaje en peso de la corteza terrestre y un 0,29% de porcentaje en volumen, ¿ya? Entonces, lejos lo más abundante en peso y en volumen especialmente es el oxígeno. ¿Por qué tiene tanto volumen el oxígeno? Porque es un gas, ¿ya? Los gases son menos densos, ¿cierto? La materia está menos apretada, si se puede decir así. Elementos claves. ¿Cuáles son los elementos claves que componen la corteza terrestre? Los silicatos y los óxidos son los principales constituyentes de la corteza terrestre, ¿ya? Los silicatos y los óxidos son los principales constituyentes de la corteza terrestre. Gracias a 8 elementos que reaccionan de manera fundamental con los demás para producir otros compuestos. Entonces tenemos que los silicatos y los óxidos son los más abundantes y gracias a 8 elementos que voy a nombrar a continuación, son los que reaccionan fundamentalmente, ¿cierto?, con los demás compuestos, con los demás elementos para formar compuestos, con los demás elementos para formar compuestos. El principal, ¿cierto?, es el oxígeno. Es fundamental en la formación del agua y es parte vital en la atmósfera. Es un elemento no metálico altamente reactivo, o sea, es un combustible, el oxígeno. Es un elemento altamente reactivo, formando óxidos con los otros elementos. Por eso en los hospitales, las clínicas no se puede fumar, porque acuérdense que tienen conectada la distribución de oxígeno a los pacientes en las salas, y si hay una fuga, sería una tremenda explosión. El silicio, elemento metaloide presente en los silicatos y en el aluminio. Es un metaloide presente en los silicates y en los aluminosilicatos, de los cuales el más abundante de todos los silicatos es el cuarzo, ¿ya? También se utiliza para aleaciones con el hierro en los ferrosilicatos, se utiliza en aleaciones con el hierro en los ferrosilicatos. Después le sigue el aluminio, que es un elemento metálico que aparece siempre en combinación con otro elemento, sobre todo en aleaciones ligeras, o sea, no lo encontramos como un elemento nativo, sino que siempre lo encontramos asociado a otros elementos, sobre todo en aleaciones ligeras. El aluminio es resistente a la corrosión, es ligero y un buen conductor eléctrico. El hierro no es fierro, ¿ya? La fórmula es Fe, ¿ya? Digamos, como se escribe el químico, hierro es Fe, el elemento, pero no se dice fierro, se dice hierro, elemento metálico y constituyente de óxidos, silicatos, óxidos hidratados, carbonatos y sulfuros, ¿ya? Entonces el hierro lo encontramos como óxido, lo encontramos asociado a silicatos, óxidos hidratados, carbonatos y sulfuros. Se le puede encontrar de manera natural y aliado con el níquel, ¿ya? Pero ese no es una mena proveniente aquí de la Tierra, sino generalmente es un meteorito. Se le puede encontrar de manera natural y aliado con el níquel. Por ser el principal componente del acero, es el metal más importante de la industria, ¿ya? Siempre necesitamos acero, por ejemplo, especialmente los países que producen, por ejemplo, autos, necesitan siempre de hierro,
Por ejemplo, el hierro que nosotros producimos en Chile, casi todo se va a Japón o a China. Y así en el mundo entero. El calcio, elemento metálico también, como les había dicho, se encuentra en silicatos, carbonatos, fosfatos y sulfatos. Se adiciona en la fundición de metales. ¿Para qué? Para separar otros elementos y compuestos como el oxígeno. O sea, yo agrego calcio en las fundiciones para generar la escoria, ¿cierto? Para que se tienda a agrupar la escoria. Y esta escoria flota porque es más liviana, ¿cierto?, que el resto del metal. Entonces se asocia al oxígeno, al fósforo, al azufre y a los halógenos, ¿ya? Y eso forma escoria que flota en la superficie del metal fundido para fácilmente sacarla. En la química orgánica es muy importante como agente deshidratador o reductor. La química orgánica es un elemento importante porque es deshidratador o reductor. Esas bolsitas que ustedes encuentran de repente en algunos aparatos que uno compra, que son para captar la humedad, tienen cierto un componente asociado al calcio. Parece que traen carbonato de calcio, pero con poca granulometría para absorber cualquier humedad que pueda tener, cierto, lo que están cuidando. Hay minerales que están asociados a las sales y que son excelentes fertilizantes agrícolas, como el salitre, ¿ya? El salitre es una sal que estamos hablando de nitrato de sodio. El sodio es un elemento metálico que reacciona violentamente con el agua. Miren, el sodio es un elemento metálico que reacciona violentamente con el agua cuando está solo, ¿cierto? Se encuentra en silicatos y en carbonatos hidratados. Como silicato y carbonato hidratado no reacciona violentamente en el agua, solamente cuando está como elemento. Se usa como núcleo de los cables eléctricos, el sodio. El potasio es un elemento metálico, fíjense, el potasio es un elemento metálico presente en los silicatos y los aluminosilicatos. En el área agrícola se utiliza como fertilizante en forma de sulfato. En el área agrícola se utiliza como fertilizante en forma de sulfato de potasio, cloruro de potasio, o en combinación con el nitrógeno y el fósforo. Ya el potasio y el fósforo también son elementos clave, minerales clave, ¿cierto? Elementos clave para la buena producción agrícola. El magnesio es elemento metálico también que aparece combinado en silicatos, óxidos, hidróxidos y carbonatos. No sé si ustedes alguna vez hicieron un experimento en el colegio con cintas de magnesio. Las cintas de magnesio son muy reactivas a la llama, ¿ya? Antes se utilizaban para las cintas de magnesio o la viruta de magnesio, que es metálica, ¿cierto? La utilizaban para sacar fotos, ¿ya? Ese era el flash. Uno le acercaba una llama a la viruta de magnesio y reaccionaba violentamente y producía mucha luz. Así eran los flashes antiguos. Yo alcancé a conocer esos cubos de las cámaras estas rectangulares que giraban y adentro tenían un poco de magnesio. Y ante el cortocircuito, ¿cierto?, prendían violentamente y se tendía a fundir parte del cubo. El magnesio entonces es un elemento metálico que aparece combinado en silicatos, óxidos, hidróxidos y carbonatos. Es utilizado en aleaciones ligeras con el aluminio, por ejemplo, para hacer alas de avión, se utiliza mucho el aluminio asociado con el magnesio. ¿Qué es lo que es la cristalización? Es cuando el compuesto, ¿cierto?, forma un cristal dentro de los sistemas cristalinos, ¿cierto? Los sistemas cristalinos que conforman los minerales. Uno de ellos es el sistema cúbico. Un cristal es un sólido homogéneo y con un orden interno tridimensional de largo alcance. ¿Qué significa eso? Que se forma como celda unitaria esa molécula, ¿cierto? Ese mineral o ese elemento, ¿cierto? Porque muchas veces los minerales no son compuestos, sino elementos. En el caso del cobre, por ejemplo, con el cobre nativo o el oro, que nunca se asocia con ningún otro elemento. El oro siempre lo vamos a encontrar nativo, solo.
Un cristal es un sólido homogéneo y con un orden interno tridimensional de largo alcance, o sea, se pueden seguir uniendo celdas unitarias hasta formar un mineral visible a simple vista. Pueden formarse a partir de fundidos, disoluciones y vapores. Por variaciones en la temperatura, la presión y la concentración, los fluidos desordenados atómicamente se solidifican. Eso es la cristalización. Por variaciones en la temperatura, la presión y la concentración, los fluidos desordenados atómicamente se solidifican y el producto tendrá una estructura cristalina. O sea, va a formar cristales, ya que los átomos, iones y moléculas se mostrarán ordenados y ligados por fuerzas electromagnéticas de enlace químico. Con el agua de sal, si la deshidratamos, finalmente vamos a tener sal común y otro tipo de sales, ¿cómo se llama? Formando cristales. Si la cristalización es parte de un fundido, el descenso de la temperatura ocasiona que en un punto dado los elementos, las moléculas y los iones vayan perdiendo movilidad y se alineen y aproximen unos a otros, favoreciendo los enlaces de reacción. Ahí es cuando se forma el cristal, ¿ya? Repito, los elementos, las moléculas y los iones vayan perdiendo movilidad al ir enfriándose y se alineen y aproximen, favoreciendo los enlaces de reacción. Es el caso del hielo a partir del agua, ¿cierto? Y las rocas ígneas a partir del magma. Si el proceso de cristalización se hace por disolución, como la sal en el agua, al evaporarse el agua y perder temperatura y presión, los iones de cloro y sodio se van separando de la solución y forman un cuerpo cristalino. ¿Por qué? Porque en agua están separados el ion cloro y el ion sodio. Cuando la cristalización se da por el enfriamiento de un vapor, como es el caso de la nieve, el vapor de agua se transforma primero en agua y después en nieve, los átomos y las moléculas interactúan aproximándose entre sí hasta alcanzar el estado sólido. Esto se denomina desublimación. Especialmente cuando hace frío, se pasa del vapor inmediatamente a el hielo, del vapor al hielo. Eso se llama desublimación. La sublimación es cuando se pasa de un sólido a gas, sin pasar por el estado líquido. La cristalización, estructuras cristalinas y amorfas. A la izquierda tenemos una imagen de una estructura cristalina, ordenada, ¿cierto? En cambio, a la derecha tenemos una estructura amorfa, que no tiene una estructura ordenada, ¿ya? Por ejemplo, al lado podemos tener un cristal de feldespato, que estamos viendo un plano, ¿cierto? Un plano de ese cristal, o podemos estar viendo un cristal, no sé, de algún piroxeno, pero a la derecha tenemos distintos átomos agrupados desordenadamente. Eso es lo que ocurre con el magma, ¿cierto? Con la lava. Cuando se enfría rápidamente el magma que sale a la superficie, hablamos de lava, ¿cierto? La lava, ¿cierto? No alcanza a formar cristales porque se enfría muy rápidamente. De ahí que el vidrio volcánico o la obsidiana es un material amorfo. Los plásticos son materiales amorfos. Para que la solidificación de los materiales termine con la formación de cristales, es muy importante la velocidad a la que crece la temperatura, o sea, la velocidad de enfriamiento. Pues si ella termina siendo muy alta la velocidad de enfriamiento, el crecimiento y la alineación de los cristales será amorfo y se formarán agregados, considerados como líquidos de elevada viscosidad. Un ejemplo de ello es el vidrio. El vidrio común y corriente se considera un líquido subenfriado. El vidrio se le conoce como un líquido subenfriado o líquidos de elevada viscosidad. A los minerales que no poseen estructura cristalina se les llama mineraloides. A los minerales que no poseen estructura cristalina se les llama mineraloides. Enlaces, estructuras y aleaciones. Ahí tenemos un ejemplo, ¿cierto?, de átomos de cloro y sodio compartiendo electrones. Entonces, ustedes ven un átomo a la izquierda de sodio y un átomo a la derecha de cloro. Y así como se combinan, ¿cierto?, a través de la combinación, el compartir de electrones para formar cloruro de sodio. Al lado, a la derecha, tenemos una molécula de cloro, ¿ya? Una molécula de cloro.
se combina un cloro con otro. La forma atómica del cristal se mantiene por fuerzas de tipo electromagnético, ¿ya? La forma atómica del cristal se mantiene por fuerzas de tipo electromagnético. Tiene que ver con atracción de polos opuestos, ¿ya? Donde los átomos se unen por su estado eléctrico, expresado en su último orbital. Como les decía, en el último orbital, o tienden a atrapar electrones o tienden a liberar electrones. Tiene que ver con la electronegatividad. Los enlaces químicos de este tipo pueden ser iónico, covalente y metálico. Además, se presentan algunas estructuras que permiten ciertos estados de transición, como las que llevan a cabo dentro del carbono y el silicio. Entonces, además se presentan algunas estructuras que permiten ciertos estados de transición, como las que se llevan a cabo dentro del carbono y el silicio. Enlaces, estructuras y aleaciones. A la izquierda, ¿cierto? Tenemos un cristal. A la derecha tenemos dos átomos que están separados. Y más a la derecha tenemos una estructura cristalina y estamos viendo un plano, ¿cierto? Una cara de esa estructura cristalina, ¿ya? Que está representada principalmente por los átomos más grandes o átomos plomo. Esa es la estructura cristalina de esa cara que estamos viendo. Hay tres tipos de enlace, el iónico, covalente y el metálico. ¿Qué es lo que es el enlace iónico? Por la diferencia de electrones en el último nivel se da la atracción electrostática, ¿ya? Por la diferencia de electrones en el último nivel se da la atracción electrostática, o sea, si un átomo ha liberado electrones, va a ser atraído por otro átomo que ha ganado electrones. Entonces se da la atracción electrostática entre iones cargados eléctricamente, caso del catión de sodio y el anión de cloro, ¿ya? Catión de sodio es positivo y el anión de cloro es negativo, por eso se atraen, originando un compuesto cristalino simple, llamado cloruro de sodio, que pertenece al sistema cúbico, ¿cierto? Como ustedes saben. Los átomos no se fusionan, sino que uno cede un electrón y el otro lo recibe. Sino que uno cede un electrón y el otro lo recibe. Cuando hay fusión de átomos, estamos hablando de una reacción nuclear, ¿ya? Enlace covalente. Los átomos comparten electrones del último nivel para alcanzar la estabilidad. En el caso del cloro, dos átomos comparten un par de electrones, reduciendo su reactividad. Entonces, dos átomos de cloro forman el Cl2, una molécula mayor. Dos átomos comparten un par de electrones, reduciendo su reactividad y haciéndose inertes. Este enlace es mucho más fuerte que el enlace iónico. El enlace covalente es mucho más fuerte que el enlace iónico. Enlace metálico. Es un enlace fuerte donde los átomos interactúan uniendo sus núcleos y nubes electrónicas, ¿ya? Enlace metálico es un enlace fuerte donde los átomos interactúan uniendo sus núcleos y nubes electrónicas. Los electrones más externos de valencia son de poco control por los núcleos, ¿ya? Como están más lejos, ¿cierto? La fuerza de atracción es menor. Por lo tanto, tienden a ceder electrones, tienden a ceder electrónicos. Es muy fácil que sean electrones. Por eso los metales son buenos conductores, porque la electricidad se produce en esos electrones en esos electrones más externos. Entonces, al moverse esos electrones es lo que de un átomo a otro, eso es la electricidad. Los electrones más externos de valencia son de poco control por los núcleos y por su movilidad son buenos conductores eléctricos. Estamos hablando de los enlaces metálicos. Este tipo de enlace se da entre elementos metálicos. Enlaces, estructuras y aleaciones. Estructura atómica del diamante, el grafito y el carbón. Ahí tenemos, por ejemplo, en todas las imágenes, carbón. Estructuras de carbón. La estructura A es la estructura del diamante, así como se enlaza el diamante. La estructura del medio, la letra B, es el grafito, si no me equivoco. Y la estructura de la derecha es el carbón vegetal, que también es carbono. Forma como láminas, si se dan cuenta.
El carbono no se ioniza. Los electrones de su última capa se combinan con un máximo de 4 átomos con los que comparte electrones en una configuración tetraédrica. De esta manera puede llegar a formar más de 1.000.000 de compuestos. También puede unirse consigo mismo para formar diamante, grafito o carbón vegetal. ¿Tienen alguna pregunta que me quieran hacer, chiquillos? Enlaces, estructuras y aleaciones. Unión de los átomos de silicio en algunas arcillas. Las arcillas tienen mucho sílice, mucho cuarzo. ¿Por qué? Pues la degradación de las rocas intrusivas como el granito, como la monzonita cuarcífera, termina siendo arcilla, ¿ya? La última parte de la degradación de las rocas intrusivas como el granito y la monzonita cuarcífera forman finalmente arcillas. Entonces obviamente voy a encontrar muchos átomos de silicio. Estructuras de silicio. El silicio posee una estructura electrónica idéntica a la del carbono, pero prefiere unirse con compuestos diferentes, ya que le dan mayor estabilidad. Si lo hace con el oxígeno, forma un anión de silicato, estable, con 4 valencias negativas, que a su vez ligan cationes metálicos. Esta estructura de tetraedros individuales es el grupo de silicatos denominados nesosilicatos. Pero esas cargas de los 4 electrones sobre el silicio pueden considerarse sobre los oxígenos. Si se hace que uno de los oxígenos comparta su electrón con el oxígeno de un tetraedro adyacente, el nuevo ion silicatado tendrá 6 electrones disponibles para ligarse con iones metálicos que compensan su carga, y así como vemos asociado, ¿cierto?, a muchos silicatos el hierro. Es atraído, ¿cierto?, por esos electrones, o 6 electrones que están libres para atraer otros metales. Y vemos las distintas estructuras, ¿cierto? Por ejemplo, el berilio tiene esa estructura cristalina que forma como una estrella, porque este sería el tetraedro, ¿cierto?, que es como una especie de pirámide. Ahí tenemos 2 tetraedros unidos, aquí tenemos 3, aquí tenemos 1, 2, 6, formando el berilio, que sería Si6O10. Los piroxenos están asociados al SiO3, los anfíboles al Si4O11, y las micas están asociadas al Si2O3, ¿ya?, que pueden tener distinto número y ser positivos o negativos, las micas. Entonces, si se hace que uno de los oxígenos comparta su electrón con el oxígeno de un tetraedro adyacente, el nuevo ion silicatado tendrá 6 electrones disponibles para ligarse con iones metálicos que compensen su carga. Entonces vemos cómo el berilio, ¿cierto?, se asocia con estos 6 tetraedros al aluminio. Lo que son las aleaciones. Las aleaciones tienen que ver con combinar metales, ¿ya? Combinar metales. Pero esto no es una combinación cristalina. ¿Ya? La aleación no es una aleación, no es una solución como en el caso de los cristales, ¿ya? Están pegados, ¿cierto?, por fuerzas electromagnéticas, pero están, si uno los mira microscópicamente, uno ve que están separados. Aleaciones son masas metálicas constituidas por iones metálicos, en las cuales los electrones que sostienen el conjunto transitan sin sujeción a un núcleo específico. El tamaño de los iones, la fuerza con que se atraigan los electrones y el número de estos cedidos por cada metal a la nube común condicionan la variedad de aleaciones. Repito, son masas metálicas constituidas por iones metálicos, en los cuales los electrones que sostienen el conjunto transitan sin sujeción a un núcleo específico. El tamaño de los iones, la fuerza con que se atraigan los electrones y el número de estos cedidos por cada metal a la nube común condicionan la variedad de aleaciones. Arriba tenemos
una amalgama, ¿cierto? Como el mercurio se tiende a amalgamar, por ejemplo, con el oro. Si uno acerca mercurio, por ejemplo, a un anillo de oro, la gota de mercurio se va a unir. Químicamente uno va a ver como que se lo tragó el oro, el mercurio, y ya va a dejar de tener el color oro característico. El mercurio, por su forma líquida, forma amalgamas con otros metales. Si los iones son grandes, en sus espacios intraiónicos pueden acomodarse otros iones más pequeños, aumentando la densidad, resistencia y dureza de la masa, como es el caso de la obtención del acero, donde los espacios iónicos del hierro son llenados con carbono, vanadio, cromo o wolframio. Eso es una aleación, ¿cierto? Entonces yo, dependiendo con qué lo estoy aliando el acero, le voy a dar determinadas características a ese acero. Por ejemplo, entre más carbón tenga un acero, va a ser más duro. Si tiene menos carbón, va a ser más blando. Si tiene, por ejemplo, lo alío con molibdeno, puede tener un acero resistente a la abrasión. Si lo asocio al níquel, voy a tener un acero inoxidable, ¿ya? Entonces, cada elemento que yo lo asocie le va a dar una característica distinta al acero. Voy a repetir la última parte. Dice, el mercurio, por su forma líquida, forma amalgama, ¿cierto? Con otros metales. Si los iones son grandes, en sus espacios intraiónicos, pueden acomodarse otros iones más pequeños, aumentando la densidad de ese material, resistencia y dureza de la masa, como es el caso de la obtención del acero, donde los espacios iónicos del hierro son llenados con carbono, vanadio, cromo o wolframio, dependiendo del tipo de dureza o resistencia mecánica que se quiera conseguir. Si lo que se requiere obtener es una aleación que sea mala conductora de la electricidad, se buscarán metales donde el uno tenga un mayor control de los electrones de valencia que el otro, de manera que su movilidad se reduzca. Es el caso, por ejemplo, de la combinación de estaño y magnesio con otros metales. Entonces arriba tenemos muestras de hierro con otros metales para dar características específicas a el acero. Y al lado tenemos una muestra de estaño y magnesio como minerales. La estructura cristalina de los minerales con variación externa. La estructura cristalina de los minerales con variación externa. Ahí tenemos cuarzo, ¿cierto? Esas rocas que uno quiebra y por dentro tienen minerales como ordenadas radialmente, se llaman drusas. Las propiedades físicas pueden ser generales o específicas. Las generales son: los minerales internamente son de estructura cristalina y externamente se pueden expresar con variación en el número y tamaño de sus caras. Ya va a depender de cuánto tiempo duró las mismas condiciones de presión y temperatura. Si se mantienen durante el tiempo estables, se pueden formar cristales grandes. Si no se mantienen estables durante ese tiempo, no voy a tener cristales grandes, ¿ya? Cuando hablamos de las propiedades físicas, pueden ser generales o específicas. Las específicas son, por ejemplo, el clivaje o crucero, fractura, dureza, tenacidad, peso específico, propiedades ópticas y propiedades electromagnéticas. Esas son las propiedades de los minerales. Clivaje, fractura. El clivaje también se llama exfoliación, fractura, dureza, tenacidad, peso específico, propiedades ópticas y propiedades electromagnéticas. ¿Qué es lo que es el clivaje o crucero? Cuando por efectos de la presión un mineral se separa en planos de posición con una geometría definida, si la estructura es laminar como la de la mica, se denomina exfoliación. Eso es el clivaje. Pero si es de cubos o prismas, como el caso de la magnetita, se llamará partición. Según el grado puede ser perfecto, bueno o imperfecto la partición. Y también la exfoliación. La mica y el cinabrio tienen exfoliación perfecta, pero el berilio y el apatito la tienen menos definida. Y la anhidrita no presenta exfoliación. La magnetita muestra partición octaédrica, el piroxeno básica, el corindón romboédrica y la calcopirita
que generalmente se presenta en masas, puede presentarse en cristales que aparecen tetraedros. Entonces, el corindón romboédrica y la calcopirita, que generalmente se presenta en masas, puede presentarse en cristales que aparecen tetraedros. Arriba tenemos una muestra, ¿cierto?, de mica. Esas son las capas, ¿cierto?, que forman láminas de muchas millones de celdas unitarias, por eso estamos viendo esa lámina, ¿ya? Y es fácilmente separable. Esta sería la moscovita, y es la mica más oscura. Aquí tenemos cristales tetraédricos de magnetita, perdón. Cristales tetraedros de magnetita. Y acá tenemos oro nativo, que puede presentar fractura. Así es el oro nativo, ¿ya? ¿Qué es lo que es la fractura? Es el carácter de la superficie de rompimiento que muestra un mineral, diferente a las anteriores. Según el tipo de superficie, la fractura puede ser concoidea, formando como conchas, como el vidrio o la obsidiana, la pirita y el cuarzo. Fibrosa, cuando hablamos de fractura fibrosa, es tipo astilla, como la plata, el hierro y el cobre nativo, son fibrosos muchas veces. Ganchuda, fractura ganchuda o dentada, es irregular, desigual, como en el caso del oro nativo. Entonces el oro nativo tiene fractura dentada o ganchuda. En el caso de la plata, el hierro y el cobre, tienen fractura fibrosa. Y en el caso del vidrio, la pirita y el cuarzo, tienen fractura concoidea, o que tiende a formar como las conchas, ¿cierto? Como una cosa cóncava. Ya, chiquillos, por hoy día la vamos a dejar hasta acá. No sé si tienen alguna pregunta. Ya les voy a subir este PDF, ¿ya? Nos estamos viendo. Bueno, profe. Chao, chao. Chao, Chao, profe. chao. Profe.